Bienvenidos al Facebook Live de hoy martes 30 de agosto. El tema que tengo para desarrollar hoy en la parte de tema fondo es el impuesto sobre la renta global. Está tocando puerta en el Congreso. Pareciera que viene una iniciativa en ese sentido por parte del Ministerio de Hacienda. ¿Qué es el impuesto sobre la renta global? ¿Es positivo, negativo para el país? Bueno, ese va a ser el tema de fondo. Pero mientras llegamos al tema de fondo, vamos a la sección de todo un poco. Bueno, en esta sección de todo un poco, como todos los martes, vengo a compartir con ustedes varias noticias que ocuparon titulares en la última semana. Y la idea de compartirles con ustedes es también compartirles mi punto de vista en relación con estas notas. Una de ellas, la primera noticia que tengo para compartir con ustedes hoy, dice que el MEP, Ministerio de Educación Pública, pretende fusionar 800 centros educativos. Y información para ustedes, el MEP tiene más o menos unos 5,000 centros educativos. De esos, un 20% dice que no los voy a seguir manteniendo como centros educativos pequeñitos, y los dice, los voy a fusionar con otros centros educativos. O sea, vamos a reducir la cantidad de centros educativos que tiene el Ministerio de Educación Pública a su cargo. ¿Y cuáles son estos que se pretenden eliminar? Bueno, centros educativos que tienen menos de 20 estudiantes y que tienen una estructura donde lo que hay es un docente que opera como el único docente para estos centros educativos. De hecho, se los conoce como centros educativos unidocentes. Y ustedes se pueden preguntar, bueno, pero ¿cómo hacen estos 20 estudiantes si tienen diferentes edades, están en edad de escuela? Todos estos centros educativos son especialmente a nivel de escuela. ¿Cómo hace el docente para lidiar con niños? Algunos tienen edad para estar tal vez en primer grado, otros en segundo, otros en tercero, otros en cuarto, otros en quinto y otros en sexto. ¿Cómo hace? Bueno, el docente, el único docente de este centro educativo, los acomoda de tal manera que en la misma aula le va dando clases a todos a como pueda. Obviamente el nivel de atención para los estudiantes no es el mismo y tiene que manejar la materia de los 6 grados y así irles dando herramientas a los muchachos, a los niños, para que vayan adquiriendo esos conocimientos e ir superando los niveles que se requieren para cada grado. Bueno, el Ministerio de Educación Pública dice, esa manera en que hemos venido trabajando en el pasado no es eficiente, el costo por estudiante es muy alto, la calidad de la educación es muy deficiente, vamos a ver de qué manera los acercamos a estas personas a centros educativos más grandes. Inclusive señala que hay algunos centros educativos unidocentes a 1 kilómetro, 2, 3 kilómetros de distancia de donde está un centro educativo más grande. Y entonces que
realmente dice, bueno, lo que hay que hacer es pagar un poquito de dinero para transportar a estas personas de sus casas al centro educativo en lugar de gastarnos lo que nos gastamos en mantener estos centros educativos donde hay una persona, un docente, el único docente. Me imagino que debe haber algún acompañamiento administrativo también, y si no, hay un refuerzo que se hace a nivel administrativo con este docente. Entonces dice, bueno, ya no más, vamos a empezar a hacer esa reingeniería, y eso lo considero positivo para el sistema educativo. Esto es lo que hay que ir viendo, a dónde es que hay ineficiencias con el propósito de qué manera se logran economías de escala y de qué manera se hacen cambios en la modalidad de enseñanza en nuestro país. Y luego, entonces, habrá que hacer un inventario de la forma en que los colegios que quedan tienen, si tienen conectividad o no, en qué condiciones están las aulas, si hay contaminación sónica o no, los tamaños de las aulas, la cantidad de estudiantes por nivel, etcétera, para determinar cuántos docentes son los que se requieren en cada centro educativo. Así que, en buena hora que la ministra esté tomando esta decisión. Y bueno, no faltaron algunos dirigentes sindicales a decir, nos parece una barbaridad lo que está planteando la ministra, ¿qué es eso?, etcétera. Bueno, están viendo que o como consecuencia puede ser que inclusive se llegue a una reducción de plazas en el Ministerio de Educación Pública, que me parece que es algo que hay que empezar a considerar también. Hay casi 94,000 funcionarios en el Ministerio de Educación Pública, es demasiada gente y hay que pensar en una manera de ir tercerizando los servicios educativos. Dicho sea paso, un viernes de estos, creo que para dentro de unos 15 días tenemos, yo creo, Víctor, la entrevista que le hice a Rafael Mora Goñi sobre el sistema educativo. De este viernes, tengo entendido que es de este viernes en 8. De este viernes en 8, para que estén pendientes. El 9 de septiembre, el viernes 9 de septiembre a las 9 de la mañana, vamos a sacar una entrevista extraordinaria que le hice a un educador de educadores, el educador Rafael Mora Goñi, sobre el tema de educación en Costa Rica, el sistema educativo público y qué cambios tiene que hacerse en el sistema educativo público. Quedan invitados desde ya a buscar esa entrevista. 9 de septiembre, 9 de la mañana, la tiramos al aire, la ponemos a disposición de los costarricenses en esta red social. Segunda noticia que tengo para compartir con ustedes el día de hoy: el presidente firma un decreto para que las instituciones no soliciten información a las personas información que ya posea el Estado, que ya tenga el Estado. Esta noticia generó el editorial de la Nación del día de hoy martes 30 de agosto. El editorial de la Nación, si ustedes lo leen, tiene que ver con esta noticia. Y en el editorial de la Nación lo que hace es recordar que hay una ley, y es una ley que yo estimo mucho, que yo quiero mucho, porque es la ley 8220, número 8220. Esta ley fue aprobada al final del cuatrienio 98-2002. En ese cuatrienio me correspondió a mí ser diputado y este proyecto de ley es de autoría mía. La ley se llama Ley de Protección del Administrado frente al exceso de trámites. Se conoce también como Ley de Simplificación de Trámites. Ley de Simplificación de Trámites. Nuevamente, el nombre técnico es Ley de Protección del Administrado frente al exceso de trámites. Entonces, bueno, el hecho de que el presidente haya dicho, mire, vamos a firmar un decreto, y firmó de hecho la semana pasada un decreto donde le dice a las instituciones del Estado, bueno, a partir de ahora nadie le pide a un ciudadano, a un administrado, un requisito que conste en oficinas gubernamentales, exactamente como lo establece la Ley de Protección del Administrado frente al exceso de trámites en su artículo 8. Ya eso, imagínense, eso fue aprobado en el 2002, hace más o menos 20 años, un poquito más de 20 años, fue cuando se aprobó esa ley que yo impulsé en su momento con el apoyo y acompañamiento de Vilma Villalobos, quien se desempeñaba y que Dios goce, como ministra de Economía en esa administración de don Miguel Ángel Rodríguez. Bueno, esta ley se aprobó, Ley de Simplificación de Trámites o Protección del Administrado frente al exceso de trámites, y lamentablemente una ley como esa se encontró que en el gobierno de Abel Pacheco, los siguientes gobiernos, no hubo mucha intención de llevar a la práctica, a pesar de que se establecían inclusive sanciones graves o faltas graves para los funcionarios públicos que no cumplieran. Realmente fue un parto en los montes hacer que poco a poco se fuera aplicando.
Ya para el 2011 era evidente que se requería meterle más dientes a la ley y se aprobó una reforma impulsada por el Partido Liberal de aquel entonces y por el diputado Carlos Gutiérrez Gómez en su momento, que tomó esto como una tarea personal, el modificar la ley, y se le dieron más dientes a los administrados para defenderse de los abusos de los burócratas. Y luego no bastó ese esfuerzo que se hizo en aquel momento, básicamente los operadores de esta ley se percataron que todavía se requería de más fuerza, de más dientes, y la diputada Silvia Hernández del Partido de Liberación Nacional en la última administración impulsó una reforma que se aprobó finalmente en el 2021. Así que la ley 8220 con sus dos modificaciones ya establece lo que el presidente vino a firmar en un decreto el miércoles de la semana pasada, y es no le pidan información a los administrados que consta ya en archivos, en registros de entidades públicas. Lo que tienen que hacer es coordinen entre ustedes para que esa información le llegue a quien tenga que llegarle en el menor plazo posible. Lo único, veamos, y traigo la noticia acá a compartirla con ustedes, es para señalar al menos la intención del presidente que las cosas se hagan en esa dirección, que hay un apoyo desde la presidencia de la República. En el año 2006-2010, siendo Oscar Arias presidente, él nombra un ministro, Jorge Woodbridge, encargado de simplificación de trámites. Y le dice, bueno, aquí está la ley 8220, que es la ley esta que les mencioné del 2002, Oscar Arias queda en el 2006, y le dice, llévela adelante. Y hay una anécdota de Jorge Woodbridge que dice que lo que le dieron fue un asistente y una secretaria. Él no tenía mayor peso y entonces pasaba pidiéndole a los ministros que hicieran la publicación de todos los trámites, que simplificaran trámites, que esto y que el otro, que aplicaron diferentes artículos de la ley de simplificación de trámites y que aquellos, inclusive algunos les daba un osito de peluche y hasta queques con el propósito de que, él decía en forma jocosa, a ver si le daban pelota para que tomaran decisiones que se requería que tomaran de acuerdo a la ley 8220. Bueno, esa es una de las anécdotas que hay en ese transitar del exceso de trámites hacia una sociedad donde no se exija tanta regulación, tanto trámite y donde no se le haga pasar por un vía crucis al administrado. Inclusive el editorial del día de hoy de La Nación menciona a Estonia como un ejemplo de una economía, de una sociedad con una economía totalmente digital, el gobierno totalmente digital, y los trámites hoy se facilitan tremendamente a través de la digitalización de todos los procesos. Entonces, bueno, ese es el norte, tenemos que caminar en esa dirección. Yo celebro que el presidente quiera, darle ese espaldarazo o ese respaldo presidencial a una ley que fue aprobada hace 20 años y ojalá que en esta oportunidad sí se lleve a la práctica y tengamos un feliz final a esta tortura, a este calvario, a este vía crucis que tenemos que vivir los administrados para conseguir alguna autorización, algún permiso de parte de las entidades gubernamentales. Siguiente noticia, la tercera del día de hoy. El gobierno le baja el tono a la idea de mezclar gasolina con etanol. ¿Se acuerdan que en el Facebook Live de la semana pasada yo hice un comentario, una crítica muy fuerte al gobierno ante el anuncio que hizo el presidente ejecutivo de Recope de decir ante una pregunta que le hicieron en la Asamblea Legislativa, una comparecencia a la cual él asistió en la Asamblea Legislativa, que él veía que era una decisión inteligentísima mezclar etanol con gasolina para brindarle a los costarricenses esa opción para la combustión en los vehículos. De inmediato, algunas personas le pusimos atención a lo que estaba pasando porque en el pasado yo fui una de las personas que se opuso a esa pretensión del gobierno. Para empezar, Recope no tiene competencias en materia de etanol. La ley constitutiva de Recope habla de que Recope puede dedicarse únicamente a manejar todo el tema de hidrocarburos y sus derivados. El etanol, que es un alcohol producido a partir de en este caso es la caña de azúcar y otras, especialmente caña de azúcar,
ese alcohol producido a partir de la caña de azúcar, que luego lo mezclan, se lo meten a la gasolina y con eso, en teoría, reducirían la factura petrolera porque estarían incorporando etanol costarricense, es lo que dijo el presidente ejecutivo de Recope. Reduciría factura petrolera y le daría trabajo, le daría valor agregado a la producción de caña en Costa Rica y podría generar más ingresos para los cañeros. Bueno, eso, si bien es cierto, suena interesante, transgrede las normas de la ley constitutiva de Recope, pero al mismo tiempo el etanol, en aquella oportunidad cuando pretendió el gobierno pasado meternos el etanol a la fuerza, personas vinculadas a las estaciones de servicio dijeron, ojo, ojo, ojo con el etanol, porque el etanol, ese alcohol tiene una composición química que suelta ciertos residuos que hay en los tanques de almacenamiento de combustibles, eso va a los inyectores de gasolina en los carros y eso genera un montón de afectaciones en los vehículos. Lo mismo sucede con el etanol que ingresa al tanque de almacenamiento de combustible en los vehículos, eso también desprende cierto tipo de residuos que luego complican la vida del vehículo. O sea, los vehículos tienen que estar adaptados para recibir ese tipo de combustible. Y si se lo van a meter a la fuerza a todos los consumidores, estamos ante un potencial daño muy serio que se le ocasionaría a los dueños de vehículos y dueños de estaciones de servicio. Por esa razón fue que, por la presión que se hizo en su momento, que el gobierno de Carlos Alvarado desistió de seguir adelante con esa idea. Eso sí, trajeron algo de etanol y aunque la hipótesis que yo tengo es que nos lo fueron metiendo poquito a poco en el combustible. Habría que ver qué pasó con ese etanol que trajo el gobierno de Costa Rica, Recope en ese caso, a dónde está y que den cuenta sobre la cantidad de etanol que se importó, qué es lo que está y qué es lo que van a hacer con ese etanol. Porque metérselo al combustible y luego obligarnos a todos a consumir etanol así a la fuerza, eso es violatorio claramente de las competencias de Recope, pero también violatorio de los derechos que como consumidores tenemos a ser informados de qué se nos está vendiendo. Y también como consumidores deberíamos tener el derecho de decir, no, yo no quiero etanol, yo no quiero esa gasolina con alcohol, yo quiero gasolina super o gasolina regular, no mezclada con alcohol. Y ese debiera ser el derecho del consumidor. Y eso pareciera que, como pintaba la decisión del presidente ejecutivo de Recope, nos los iban a meter a la fuerza. Bueno, dichosamente, y esta es la nota que traigo para compartir el día de hoy, dichosamente el presidente de la República y el ministro de Ambiente dijeron suave, suave, suave. Lo que diga el presidente Recope es su dicho, pero eso pasa por una decisión del ministro de Ambiente y del presidente. El ministro de Ambiente porque es el jerarca en materia de energía y es el jerarca entonces sobre Recope. Y entonces algo que también llamó la atención de lo que está sucediendo en esta administración, hay ministerios que están efectivamente jugando su rol de rectores, algo que se ha perdido en las anteriores administraciones del Partido de Acción Ciudadana, se había perdido la rectoría. Bueno, hoy claramente hay una rectoría y entonces los presidentes ejecutivos de las instituciones autónomas no pueden andar ahí a la libre. ¿Recuerdan cuando el presidente ejecutivo de Incofer dijo el tren prácticamente digo así, el tren rápido de pasajeros, aquel tren de Claudia Dobles y Carlos Alvarado, va porque va, dijo el presidente ejecutivo de Incofer, y rápidamente el ministro de Obras Públicas y Transportes, que ejerce la rectoría sobre Incofer, dice, no papito, ese tren no va, no es un tren rápido de pasajeros, es un tranvía lento y ese tren no va. Y donde manda capitán no manda marinero. Y rápidamente le mandaron un estate quieto al presidente ejecutivo de Incofer. Bueno, algo parecido le sucedió al presidente ejecutivo de Recope, luego de decir lo que dijo. Franz Tattenbach y Rodrigo Chávez le hacen ver al presidente ejecutivo de Recope que él no tiene competencias para tomar ese tipo de decisiones, que ese tipo de decisiones requieren del visto bueno del presidente y del ministro de Ambiente. En buena hora, y en buena hora que se ponga en pausa ese proyecto es perjudicial para los consumidores y más si se nos piensa obligar a utilizar el gasol
como combustión para los vehículos. Cuarta noticia, aguacate de México regresa a Costa Rica luego de 7 años de ausencia. Bueno, ¿se acuerdan que Luis Guillermo Solís en la administración 2014-2018, yo era diputado en aquella época, con un informe del Servicio Fitosanitario Nacional, dice, bueno, ahí hay un virus que tiene algunas plantaciones en México y basado en ese virus, ellos recomiendan cerrar las fronteras de Costa Rica al aguacate Hass mexicano. Los mexicanos dijeron en aquella época, miren, pero tenemos toda la vida de estar mandando aguacates. Nunca ha habido ningún problema. Le exportamos aguacate a Estados Unidos y a un montón de países. ¿Por qué nos están cerrando ustedes la frontera? Y en la Asamblea Legislativa, me acuerdo como si fuera ayer, yo era diputado en ese periodo, como les dije, hubo grupos de productores de aguacate, especialmente en la zona de Los Santos, que se acercaron a algunos diputados a buscar apoyo para la medida tomada por el gobierno de Luis Guillermo Solís. Y la medida lo que hacía era cerrar el mercado costarricense, el aguacate mexicano, y abrir las posibilidades entonces para que los aguacateros de Costa Rica, los pocos productores de aguacate de Costa Rica, pudieran vender con un precio superior el aguacate que ellos producían en aquella época y que produjeron durante todos estos años. Bueno, los mexicanos no se quedaron de brazos cruzados, nos llevaron a la Organización Mundial del Comercio y luego de varios años de proceso allá, la Organización Mundial del Comercio condenó a Costa Rica diciendo que estaba utilizando unas artimañas, erigiendo barreras no arancelarias al comercio y que eso violentaba claramente los compromisos nuestros en materia de comercio exterior y Costa Rica nunca logró demostrar técnicamente por qué se justificaba esa barrera no arancelaria a la importación del aguacate mexicano. El gobierno anterior, luego de ser notificado de la resolución, aún así le siguió dando largas al asunto y dijo, no, estamos buscando la comba al palo, a ver cómo aplicamos la sentencia, no es exactamente así como se plantea. Bueno, ahí siguieron pateando la bola y lograron, hasta el final de su administración, patear la bola. Entra Rodrigo Chávez y dice, no, se acabó el cuento. Nosotros, bueno, y también su ministro de Comercio Exterior, Manuel Tovar, dicen, nosotros somos respetuosos del ordenamiento jurídico internacional, Costa Rica incumplió, fuimos condenados, así que nosotros vamos ahora a cumplir y a pedir perdón, con la esperanza de que ojalá no nos demanden buscando algún tipo de indemnización por la cantidad de años que no se pudo colocar el aguacate Hass en nuestro mercado, en Costa Rica. Bueno, así básicamente es el entorno en el que se dio toda esta discusión alrededor del aguacate y finalmente, luego de 7 años de ausencia, ingresó el primer cargamento de aguacate Hass mexicano a Costa Rica y se espera que en los siguientes meses ya se normalice ese flujo de aguacate y que el precio del aguacate baje. Así que el aguacate que le ponen al chifrijo va a bajar, el aguacate que acompaña las ensaladas de muchísimas personas va a bajar. Así que buena hora para los consumidores. Los consumidores nos beneficiamos del comercio libre y eso es algo que tienen que entender los gobernantes. Hay que estimular el libre comercio y la libre competencia porque solo así vamos a beneficiar a los 5 millones de consumidores. En buena hora que esa medida abusiva, mercantilista, que impuso el gobierno de Luis Guillermo Solís y sostuvo el gobierno del PAC del Partido Acción Ciudadana, de Carlos Alvarado, bienvenido el momento en que fuimos condenados por violentar las reglas y esta administración decidió allanarse a esa sentencia y más bien pedir disculpas por la violación en la que el gobierno de Costa Rica incurrió al violentar estas normas de libre comercio. En buena hora para los consumidores costarricenses. Una noticia adicional, la quinta noticia que tengo del día de hoy. La empresa alemana DEKRA hará la revisión técnica vehicular, eso fue lo que anunció el presidente Rodrigo Chávez el miércoles pasado. Acuérdense que
Ahora a principios de julio venció el contrato de concesión. Luego de 20 años de la empresa Riteve, esta empresa de capital mixto español-costarricense, que durante 20 años se encargó de la revisión técnica vehicular. Al vencer el contrato de concesión, la administración anterior no hizo lo que había que hacer en esta materia, y es sacar a licitación el tipo de servicio que se iba a brindar luego el vencimiento del contrato, y eso hizo que esta administración, entrando nomás en mayo, se encontrara con que 2 meses después, un mes y medio después, no, sí, 2 meses después de que ingresaran, más o menos a mediados de julio, se vencía esa concesión y tenían que hacer algo con la revisión técnica vehicular, en vista que hay una ley que establece que eso es un servicio público, y hay varias leyes vinculadas a ese servicio público, a la revisión técnica vehicular para la importación de vehículos, para circular por las calles del país, etcétera. Entonces, estábamos complicados sin la revisión técnica vehicular, y la discusión en el aire sobre si se iba a mantener ese servicio en monopolio, si se iban a abrir diferentes opciones para que los costarricenses escogieran a dónde hacer o con qué empresa hacer su revisión técnica vehicular. Ese tema todavía está ahí en el aire. El gobierno se le ocurrió sacarse de la manga una solución temporal y dice, bueno, mientras saco a licitación el tipo de servicio que quiero, yo necesito de varios años para eso, y mientras tanto voy a hacer una licitación muy abreviada, corta, para una especie de permiso en precario durante un par de años, para que alguien brinde ese servicio mientras sacamos a licitación, como Dios manda, el servicio de la revisión técnica vehicular a uno o varios concesionarios. Esa parte todavía no está definida. Y es así como el gobierno invitó a diferentes empresas a que ofertaran. De esas empresas que ofertaron, escogió a la empresa alemana DEKRA, y le adjudicó el servicio durante los siguientes 2 años. DEKRA ya dijo, mire, no estoy en condiciones de empezar las operaciones ahora en el mes de septiembre. Acordémonos, el mes de septiembre empieza a partir de pasado mañana. Hoy estamos 30 de agosto. No estoy en condiciones de poder operar esto en septiembre, muy probablemente me tome septiembre y octubre, un par de meses, así que para noviembre muy probablemente ya podamos brindar el servicio, y esto abre una gran inseguridad, congoja para dueños de vehículos que no fueron cubiertos por un decreto que emitió la administración de moratoria a la necesidad de tener la revisión técnica vehicular para poder circular por las calles del país. Acordémonos que el gobierno dijo, aquellos vehículos entre mayo que tienen vencimiento de la revisión técnica vehicular entre mayo y septiembre, les vamos a dar una extensión del plazo, vamos a dar una moratoria para que nadie les haga un parte por circular por las calles del país sin tener la revisión técnica vehicular. Esa moratoria no incluyó a los vehículos de enero a abril, los primeros 4 meses del año, pero tampoco está incluyendo a los vehículos de octubre, creo que septiembre y octubre. Yo creo que la moratoria llegaba a agosto, pero tampoco está incluyendo septiembre y octubre. Entonces hay 4 meses por un lado, 2 meses por otro lado de vehículos que quedan en el aire. ¿Qué es lo que debiera hacer el gobierno? Bueno, emitir un decreto y la moratoria extenderla para los meses de enero a abril, que estaban fuera, y también extenderlo ahora hasta el mes de octubre, de tal manera que en noviembre, si es cuando va a empezar en operaciones DEKRA, a partir del mes de noviembre se restituya lo que es la revisión técnica vehicular. Pero aquí viene un gran pero, noticia muy caliente. Venía para acá para grabar el programa y me topo con una noticia de que hay una empresa sueca que apeló la adjudicación que se hizo de la empresa alemana. Así que, ¿cuánto prosperará o no esta apelación? ¿Cuánto atrasará la firmeza de adjudicación de este servicio en precario a la empresa DEKRA? Eso lo sabremos en los siguientes días. Si eso atrasa un poco, cuidado, y si no va a estar lista para noviembre. En el escenario de que no le den la razón al apelante, eso puede tomar varios meses más y nos quedaremos todo el año 2022 sin revisión técnica vehicular, en cuyo caso la moratoria debiera ser para todo el año, y eso es algo que
desde ya debe ir pensando esta administración, eliminar mediante un decreto por imposibilidad material de cumplimiento el requisito de presentar una revisión técnica vehicular para quienes importen vehículos y para quienes necesiten su vehículo obviamente para circular y no tienen la revisión técnica vehicular. Siguiente noticia, la noticia número 6 que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Me indica por acá que el gobierno ha decidido valorar abrir el monopolio de Fanal. Interesante, aplaudo la decisión por supuesto. No debiera ser algo que el gobierno valore. El gobierno lo que debiera decir es, ábrase el monopolio de Fanal y vamos a instruir a los ministros correspondientes y a las jerarcas correspondientes para que preparen el proyecto y presenten en la Asamblea Legislativa. Eso es lo que debiera hacer el gobierno, no ponerse a valorar si abre o no abre el monopolio. Es lo mismo que con Recope, debería abrir el monopolio, porque acordémonos lo que el presidente Chávez ha dicho reiteradamente, y lo dijo a propósito de la apertura que se dio en medicamentos y la apertura que se dio en agroquímicos, y también lo que se hizo con arroz. En esos 3 casos, y lo que se hizo también con servicios profesionales, en esos 4 casos, el presidente lo que dijo es, mire, la competencia nos beneficia a todos. Los monopolios son malos, los monopolios afectan a los consumidores. Y por eso el libre comercio y la competencia debemos promoverlos por todo lado donde se pueda. Eso lo comentó el presidente a propósito de esas decisiones que tomó para agroquímicos, para medicamentos, para el arroz y para servicios profesionales. La pregunta que uno debiera hacerse es, ¿por qué si tomó si básicamente está convencido de que el libre comercio y la competencia son buenas para los consumidores, ¿por qué lo deja solo a ese nivel? O solo en esas áreas. ¿Y qué pasa con Fanal? ¿Y qué pasa con Recope? ¿Y qué pasa con Geotermia? ¿Y qué pasa con el Monopsonio, que es el monopolio en la compra que tiene el ICE? Entonces, bueno, también tiene que trabajar en estos otros monopolios que están afectando a los consumidores. Así que me parece que el verbo correcto no es valorar la apertura del monopolio de Fanal. El verbo correcto debería ser el gobierno abrirá el monopolio de Fanal o el gobierno propondrá a la Asamblea Legislativa abrir el monopolio de la Fábrica Nacional de Licores, que es para la fabricación de alcohol etílico, un monopolio que dicho sea paso, empezó allá a mediados del siglo XIX, imagínense, 1850 y piquito, hace ya muchísimos años, casi que los años que tenemos de vida independiente. 1850 nos independizamos en 1821. Vean ustedes cuánto ha tardado este monopolio. Y este monopolio, abriéndolo, solo beneficios puede traer a los consumidores y puede también a la industria de caña de Costa Rica, porque podría producirse en Costa Rica destilados de muy alto nivel para la producción de rones, así como se da en muchísimos países caribeños y en países de Centroamérica, inclusive en Estados Unidos, donde a partir de la caña de azúcar se producen rones de todo tipo de calidades, con marcas diferentes, etc. Y todo eso hace que se puedan crear muchos puestos de trabajo en el país, y eso es algo que nos conviene a todos. Que mire que las cargas para fiscales de Fanal, es que Fanal le aporta tanto al CNP. Mire, primero el CNP hay que cerrarlo. Y entonces lo otro, que era un impuesto, los impuestos que Fanal podría generarle, ya no para pasarle esas utilidades al CNP, sino pasárselas al gobierno central para su caja, ese mismo impuesto se le cobraría a todas las empresas que operen en Costa Rica para la producción de ese tipo de producto. Más bien, algo que hemos planteado en otros programas, es que el impuesto a las bebidas alcohólicas en Costa Rica hay que bajarlo, porque lo que hace es estimular el contrabando. Una noticia adicional, la noticia número 7 que tengo para compartir con ustedes el día de hoy. Esta noticia tiene que ver con el acuerdo que se toma en el seno de la Comisión de Enlace entre Gobierno y el Consejo Nacional de Rectores de las Universidades del Estado para salir de ese entrabamiento que hubo
en relación con la determinación de a cuánto ascenderá la transferencia que el Ministerio de Educación Pública incorporará en el presupuesto del Ministerio de Educación Pública, que se someterá a conocimiento de la Asamblea Legislativa precisamente el día de mañana, hoy mañana. O sea, es cuando se presenta el presupuesto ordinario del año entrante a la Asamblea Legislativa para su conocimiento. Mañana está sesionando la Asamblea Legislativa en Limón. Esto normalmente se presenta el último día de sesiones. Habrá que ver entonces para cuándo quedará la presentación. Muy probablemente quede entonces si no la presentaron hoy, la presentan el 1 de septiembre. Pero bueno, en estos momentos el presupuesto va hacia la Asamblea Legislativa. Ahí viene la partida del Fondo Especial de la Educación Superior. El gobierno había planteado hacer una reducción de 128,000 millones de colones en ese fondo y se echó un pulso con las universidades para decirle, mire, yo no les puedo transferir lo que les he venido transfiriendo, es muchísima plata, ustedes tienen que empezar a hacer ajustes para vincular la oferta académica con las demandas del mercado laboral, tienen que revisar pluses salariales, tienen que revisar su estructura de costos, tienen que revisar el tema de las becas para asignar de una mejor manera las becas, etc. Luego de ese pulso, acuérdense que salieron los muchachos a marchar un día, motivados por la rectoría de todas las universidades del estado y una movilización, y ese mismo día el gobierno entendió que ese pulso no se le iba a echar y rápidamente dice, no, tranquilos, nos damos cuenta que no podemos rebajar el FES como pretendíamos, así que vamos con base en esa información y tomando conciencia que no lo podemos rebajar como pretendíamos, vamos a sentarnos a negociar nuevamente. Bueno, la ministra de Educación, con esas nuevas instrucciones del presidente de la República, ministro de Hacienda, dice, bueno, no vamos a incrementar el FES en más del 1% para el año entrante, reconociendo un 1% como porcentaje de inflación. Las universidades querían no menos del 8%, 8 punto algo por ciento, querían ellas de incremento en la transferencia por concepto de inflación, pérdida de poder adquisitivo, y el Ministerio de Educación Pública dijo, lo único que estamos dispuestos a darles es un 1% de incremento por inflación, pero adicionalmente en el Fondo Especial de la Educación Superior, en el FES, vamos a incorporar la partida de la Universidad Técnica Nacional, que son un poco más de 30,000 millones de colones. Así que entonces en el FES va a haber, ahora está contemplado los recursos de la Universidad Técnica Nacional, que se financiará de ese fondo, con un incremento del 1%. En términos generales, estamos hablando de una reducción del monto que se le está girando a las universidades y ese monto ¿y por qué digo que es una reducción? Porque si la inflación esperada para el año entrante va a ser, qué sé yo, de un 8%, entonces habrá en términos reales una reducción de la transferencia que se le hace a las universidades y por eso las universidades van a tener que sí o sí reducir su gasto público. Yo en otro programa, hace ya algunos Facebook Live, había propuesto que se hiciera una reducción del 10% en el monto de la transferencia de las universidades y a final de cuentas no se logró ese 10%, pero se logró en términos reales algo como un 7% de reducción por el tema de la inflación. Así que eso es una buena noticia dentro de las circunstancias complicadas. Pero dentro de todo esto ha surgido algo muy interesante, la voz de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica diciendo, miren, señores de las universidades, tenemos que revisar el tema de los salarios. De verdad es que aquí se está dilapidando fondos públicos. O sea, no tenemos autoridad moral, dicen los estudiantes, para reclamar por más dinero si acá no estamos revisando la estructura de gastos en las universidades y se sigue pagando esa cantidad de pluses salariales a todos los funcionarios públicos de las universidades del Estado. Muy buena llamada de atención, pero por otro lado, otra más importante aún es hora de que los rectores de todas las universidades que no sean la Universidad de Costa Rica le golpeen la mesa allá en CONARE a la Universidad de Costa Rica y hablen de reestructurar, de redistribuir
el Fondo Especial de la Educación Superior para que se le dediquen más recursos a aquellas universidades que están metidas hoy en la enseñanza de materias que están muy conectadas a las demandas del mercado laboral. Y me refiero a las materias conocidas como STEM, que es ciencia, tecnología, matemáticas, economía, ingenierías, o sea, toda esa parte de ingenierías, ciencia, tecnología, ingenierías y matemáticas, esa parte hay que fortalecerla. Las universidades que están concentradas en carreras en esas áreas hay que fortalecerlas, hay que abrir cupos y eso requiere de una redistribución del FES. En buena hora que estos muchachos de la Federación de Estudiantes del Instituto Tecnológico de Costa Rica están levantando la voz en contra de un uso no equitativo de los fondos que se le traslada al Fondo Especial de la Educación Superior. Yo espero que esto lo lleve a hacer una reforma a la manera en que se distribuyen esos fondos y a quitar el derecho de veto, o ese poder de veto, no derecho, el poder de veto que tiene la Universidad de Costa Rica a los acuerdos que se toman en el seno del CONARE y se puede hacer esa distribución finalmente. Y eso requerirá entonces que la Universidad de Costa Rica tenga finalmente que hacer ajustes en sus estructuras de gastos que allá pareciera que viven en una realidad paralela. Pareciera que esa universidad, especialmente la Universidad de Costa Rica, está ubicada en un país que no es Costa Rica, pareciera ser más bien de los Emiratos Árabes, de Qatar, allá de los países petroleros más ricos del planeta. Pareciera que está ubicada esta universidad allá y no Costa Rica, con los problemas tan serios que tenemos nosotros de déficit fiscal y de que la plata no alcanza para nada. Bueno, yo espero que esta sacudida que se dio en torno a la negociación del FES haga poner las barbas en remojo a la Universidad de Costa Rica, la haga replantearse la manera en que han venido disponiendo de los fondos públicos a manos llenas. Una noticia adicional, noticia número 8 que quiero compartir con ustedes, y tiene que ver con educación también. Y nos mencionan del Ministerio de Educación Pública, nos dicen, miren, saben que el 19% de las escuelas públicas tienen servicios sanitarios inutilizables. El 19%, estamos hablando casi que una quinta parte de todas las escuelas, estamos hablando más o menos de unas 1,000 escuelas, si son como 5,000 escuelas, 4,000 y el resto, bueno, digamos que son 4,000, sí, 4,000 y el resto, estamos hablando de una quinta parte de todas las escuelas del país tienen servicios sanitarios inutilizables. Y también, por otro lado, nos dicen que el 13% de las escuelas no cuentan con agua potable. Imagínense nada más que esa fuera la situación con escuelas y colegios privados. Que hay un 19% de los colegios, escuelas y colegios, kinder, escuelas y colegios privados, que tienen problemas con servicios sanitarios que son inutilizables. O que un 13% de todas las escuelas y colegios privados no tienen problemas con agua potable. ¿Qué haría el Ministerio de Salud ante esos casos? ¿Verdad que vendrían e impondrían una orden sanitaria de cierre? Bueno, el Ministerio de Salud ha emitido órdenes sanitarias de cierre a escuelas y colegios públicos. ¿Qué ha pasado con esas órdenes sanitarias? Aplica lo mismo una orden sanitaria donde dice, mire, usted no puede seguir funcionando, aquí tiene la orden sanitaria de cierre, pero aún así siguen funcionando. ¿Qué pasaría si el sector privado le dan una orden sanitaria de cierre y sigue operando? ¿A qué consecuencias tendría que atenerse? ¿Qué consecuencias tendría que acarrear el sector privado de incumplir una orden sanitaria de cierre? Y aquí es donde nos damos cuenta que hay una vara muy diferente para medir a los actores que están metidos en una actividad económica como sería la educación. Al sector público se le mide con una vara, al sector privado se le mide con otra vara. Yo hace algunos años me invitaron a conocer una infraestructura que fue construida por un grupo de personas preocupados por la educación y bueno, hicieron una inversión muy importante en un colegio en Cartago para poner ese
para poner esa infraestructura educativa al servicio de los padres de familia que querían mandar ahí a sus hijos. Contrataron los docentes, etcétera. Estaban con todas las de ley. Sin embargo, viene el Ministerio de Educación Pública y le dice, mire, es que no les podemos dar el permiso de funcionamiento ni la autorización para que ustedes puedan recibir ahí estudiantes porque las puertas no están vestibuladas, porque tienen un problema, no tienen una de las barras correspondientes en los servicios sanitarios y hay servicios sanitarios que no tienen el ancho para que pueda ingresar una silla de ruedas. También nos encontramos con X, Y y Z, faltaban unas rampas de acceso para las sillas de ruedas, etcétera. Entonces, porque faltaba todo eso, ustedes no pueden operar. La pregunta obligada que habría que hacer es, ¿y las escuelas y colegios del sector público cumplen con la ley 7600? ¿Cumplen con esos baterías sanitarias donde hay al menos una cabina sanitaria con el ancho suficiente para una silla de ruedas? ¿Tienen las rampas de acceso? ¿Tienen las puertas vestibuladas? Y la respuesta es no cumplen. La mayoría de los centros educativos de Costa Rica no cumplen con ninguna de esas medidas, pero al sector privado sí se lo aplican. Y aquí es donde la llamada de atención mía es que no se vale ese doble estándar que está afectando al sector productivo. Lo que es bueno para el ganso es bueno para la gansa. Si hay patadas, hay para todos. O si hay para todos, hay patadas. Y si no hay para todos, hay patadas. Bueno, hay varias expresiones que se utilizan aquí en Costa Rica para cuando hay una regla que le aplican a unos y una regla que le aplican a otros. Bueno, en este caso, el Estado se sirve con cuchara grande y es permisivo consigo mismo. Entonces, o aplicamos las reglas parejo para todos o no las aplicamos. Y entonces flexibilizamos las reglas para el sector privado. Entonces, si el sector público no está cumpliendo con todas las disposiciones de la ley 7600, pues entonces eso mismo debe aplicarse a las entidades del derecho privado. Y así lo podemos proyectar con diferentes temas. En el tema ambiental, si al sector público no se le exigen ciertos requisitos en materia ambiental, por ejemplo en Recope, para lo que fue el poliducto o extensiones que hacen para poner sus plantas, para plantas de almacenaje de combustible, los estañones y las esferas para la parte que tiene que ver con el gas, si el criterio con el que se valoran esas inversiones del Estado es mucho más flexible que el criterio que se utiliza para valorar estas inversiones parecidas o similares en el sector privado, pues entonces deberían ajustarse esos criterios para aplicarle al sector privado lo que se le está aplicando al sector público, porque no se vale que haya ese doble estándar para beneficiar al Estado y afectar al sector privado. Entonces, cuando empecemos a tomar conciencia de eso, muy probablemente las reglamentaciones van a empezar a considerar de que no le puedo exigir al sector privado algo que yo no estoy cumpliendo como Estado. La legislación empezará a decir, a la pucha, yo no le puedo pedir al sector privado que cumpla con ciertos requisitos que yo no estoy cumpliendo. En materia, por ejemplo, de explotación del recurso hídrico y la parte de la utilización de la fuerza del agua, bueno, ¿qué le estoy pidiendo yo al sector privado para darle la concesión para la utilización de la fuerza del agua? ¿Y qué le estoy permitiendo? ¿Le estoy pidiendo yo al ICE para lo mismo? ¿Le estoy pidiendo los mismos requisitos o con el ICE estoy siendo laxo? Y así podemos seguir metiendo un montón de temas donde hay un doble estándar y ese doble estándar no se vale. Si se le pide al Estado menos requisitos, esa misma condición tiene que trasladársele al sector privado. El sector privado no tiene por qué tener que soportar una mayor reglamentación y mayores trabas que el sector público. Y tengo dos noticias más, ya para ir terminando esta parte de todo un poco. Una de ellas tiene que ver con la Contraloría, más bien es una noticia más la que me queda. El otro es el tema de fondo. Esta noticia que tengo para ustedes, para compartir con ustedes, tiene que ver con la posición de la Contraloría sobre el proyecto para reformar el MOPT. Acuérdense que el 8 de mayo, arrancando nomás, el presidente Chávez dice, aquí le estoy instruyendo al ministro de Obras Públicas y Transportes para que presente en la Asamblea Legislativa en un plazo no mayor de una semana, más 16 de mayo tiene que presentar en la Asamblea Legislativa un proyecto para reorganizar el Ministerio de Obras Públicas y Transportes.
Bueno, el ministro de Obras Públicas y Transportes llegó el 16 de mayo a la Asamblea Legislativa y dice, aquí está el proyecto de ley que venimos a tramitar. Estábamos en periodo de sesiones extraordinarias y el proyecto de ley lo que pretendía era eliminar 4 de los 5 consejos del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, eliminarlos y entonces el personal y las competencias de esos consejos volverlos a asumir el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, como sucedía allá antes del 98, cuando se crearon estos consejos. Bueno, el proyecto empezó a caminar ahí en la corriente legislativa, lo mandaron a la Comisión de Reforma del Estado, creo que la Comisión de Reforma del Estado, no estoy totalmente seguro, bueno, a una comisión legislativa. En esta comisión legislativa se llamó a la señora Contralora, Marta Costa, para que diera su punto de vista en relación con esa redacción y la propuesta del gobierno de volver a asumir las labores de estos 4 consejos. El MOP tiene 5 consejos, el Consejo Técnico de Aviación Civil lo dejaron por fuera, los otros 4 consejos están trasladándose íntegramente al MOP. Concesiones, Consejo Nacional de Concesiones, Consejo de Transporte Público, Consejo de Seguridad Vial y Consejo Nacional de Vialidad, del CONAVI. Todos esos van a ser absorbidos por el MOP. En una nota del día de hoy, ayer o hoy, en uno de los diarios de circulación nacional, se señala que el MOP descarta ahorros por cerrar el CONAVI. Y en esa nota, que ustedes pueden ver en pantalla, en esa nota también se indica cuánto personal tiene cada uno de estos consejos, cuánto personal tiene el MOP y cuánto personal entonces tendría el MOP una vez que se hayan consolidado todas esas funciones y las funciones y el personal de estos consejos. Y menciona que serían más o menos un poco más de 4,000 funcionarios los que tendría el MOP, y está diciendo esta nota que el MOP no prevé que haya ahorros al cerrar estos consejos, y eso significa el MOP no pretende despedir a nadie. Lo único que se va a ahorrar son la integración de las juntas directivas y es toda la parte de toma de decisiones, donde hoy es un órgano colegiado que toma esas decisiones, que muchas veces son representantes de otros ministros que están, o de entidades públicas que están sentadas en esas juntas directivas, inclusive representantes del sector privado están representados en esas juntas directivas. En algunos casos son representantes de usuarios. En el caso del transporte público, por ejemplo, hay una silla para representantes del sector de los usuarios, hay representantes de los autobuseros, de los taxistas, de las municipalidades, en fin, hay una integración muy variada en las diferentes juntas directivas. Las juntas directivas se las están volando, si había alguna dieta ahí involucrada no se va a pagar, entonces por eso el ahorro es marginal, y por eso el MOP dice no va a haber ningún ahorro, porque todo ese personal nos los vamos a traer y vamos a, en la ley, en el proyecto que se está tramitando en la Asamblea Legislativa, se está dando ya una autorización para poder hacer traslados horizontales. Dicho sea de paso, no se requiere de una ley para hacer eso, ya hoy se pueden hacer traslados horizontales entre entidades públicas. Pero bueno, la Contraloría dice, mire, ese proyecto, así como está planteado, no resuelve el problema de ejecución que tiene el MOP. No resuelve el problema de falta de coordinación que hay en el MOP. Y más bien lo que hace es volver a los problemas que había en el 98 y en esa década de los 80s y 90s, cuando por los problemas que había de un MOP muy grande, se decidió desagregarlo en consejos para que esos consejos fueran los brazos operativos. Bueno, este proyecto de ley vuelve nuevamente a la estructura que había antes de los consejos, y esto no resuelve ningún problema, y más bien, cuidado, y si no, los va a complicar, dice la señora Contralora. Sobre el tema, yo estoy totalmente de acuerdo con la Contralora General de la República. La propuesta mía, una propuesta que hice siendo diputado en el periodo 2014-2018, es no eliminar la desconcentración, pero sí la desconcentración máxima, para que queden estos consejos con desconcentración mínima, o sea, más cerca del ministro, pero siempre como brazos ejecutores. Ahora ya no habría una junta directiva para la toma de decisiones, sino que habría un director nombrado por el ministro y el presidente. Entonces nombran al director de CONAVI, al director de concesiones, nombran al director del Consejo de Transporte Público, nombran al director del Consejo de Seguridad Vial. Nada más, no hay ninguna junta directiva. Entonces las decisiones las toma el ministro
y le da las indicaciones correspondientes al director de cada uno de esos consejos para que ejecuten. Esa es una forma todavía mucho más sencilla de hacer una reforma en el MOP para que verdaderamente los consejos sean brazos operativos y no se pierda tanto tiempo en el proceso de toma de decisiones. Y siempre habrá que revisar si se justifica tanto personal. Al ser desconcentraciones mínimas, hay todo lo que es una especie de back office, todo lo que son los servicios administrativos como recursos humanos, como servicios, lo que podría ser una gerencia administrativa financiera en general, lo que es departamento legal. Hay varios departamentos que podrían, desde el MOP, brindarle servicio a estos consejos. Y entonces ahí sí habría algunas economías, habría que fortalecer los departamentos correspondientes en el MOP, pero muy probablemente haya redundancia y haya personal que sobre, y entonces empieza a adelgazarse esa planilla. Hay que adelgazar las planillas en el MOP. Y luego lo pone a uno a pensar sobre qué está haciendo el MOP hoy con más de 2,000 funcionarios. El MOP tiene casi 3,000 funcionarios el MOP. Bueno, ¿qué hace el MOP con tanto personal? ¿Cuáles son las funciones que le corresponden? ¿Se justifica tener tanto personal para esas funciones tan limitadas que tiene el MOP hoy? Bueno, esas son parte de las discusiones que deberían darse en el seno de la Comisión de Reforma del Estado en la Asamblea Legislativa, en la cual debería estar involucrado el ministro de Obras Públicas y Transportes, con el propósito de ver cómo le damos una nueva estructura al MOP y a sus consejos en el menor plazo posible. Pero yo estoy de acuerdo con la señora Contralora, no es volviendo a la manera en que el MOP operó allá en los 80s y 90s, no es por allá. Me parece que los órganos desconcentrados, pero con desconcentración mínima, juegan un rol interesante como brazos ejecutores del Ministerio de Obras Públicas y Transportes. Bueno, este era el último tema que teníamos para compartir con ustedes en este segmento de Todo un Poco, y vamos al tema de fondo. Para el día de hoy tiene que ver con un tema que no es nuevo. Ya este tema estuvo en boga y estuvo en boca de muchísima gente en la administración pasada. Tiene que ver con el impuesto sobre la renta global. El mismo término, impuesto sobre la renta global, confunde a algunas personas. De hecho, hace un par de días tuve una conversación con una persona diciéndome, pero mire, pero ya viste lo que pretende hacer el presidente Chávez, nos quiere meter en el tema del impuesto sobre la renta mundial. Y yo le dije, bueno, ¿a dónde leíste eso? No, ahí lo vi, que estaban con una propuesta que la van a llevar a la Asamblea Legislativa. Y yo le dije, mira, ¿no estarías confundido con el proyecto o con la intención de transformar el impuesto sobre la renta a un impuesto sobre la renta global? Me dice, sí, es el mundial. Le dije, no, mire, es que una cosa es el impuesto sobre la renta mundial y otra cosa es una estructura de impuestos sobre la renta global. Hay una diferencia técnica muy importante que quiero dejarle muy claros a ustedes. El impuesto sobre la renta mundial lo que significa es que lo que usted se gana fuera del país tiene que venir a tributar aquí en Costa Rica sobre lo que usted se gana. No solo aquí en Costa Rica, sino lo que se gana fuera del país. Cuando yo me opuse a ese proyecto de ley, porque es un proyecto de ley que está dando vueltas hace muchísimo rato, la intención de los diferentes gobiernos, además, desde que creo que fui diputado la primera vez, 98-2002, pero claramente después del 2002 al 2006, en el primer proyecto grande de impuestos que impulsó el gobierno de Abel Pacheco, luego vino Oscar Arias y ahí en aquel momento la bancada liberal, y yo tuve reuniones con Oscar Arias para decirle, mire, si no quiere padecer lo que padeció Abel Pacheco con el tema de los impuestos, olvídese de eso y concentrémonos en el TLC. Y luego vino el gobierno de Laura Chinchilla, donde intentó pasar un proyecto de ley y nuevamente tenía un componente durante buena parte de la discusión de impuestos sobre la renta mundial. Esta ha sido una pretensión que han querido algunos tributaristas en Costa Rica, algunos formadores de opinión son favorables a ese tipo de esquema. Ese tipo de esquema lo aplican en algunos países europeos y en los Estados Unidos y persiguen las rentas los ingresos y rentas que reciben las personas independientemente de dónde lo hayan producido. Entonces persiguen
aquellas, John Smith en los Estados Unidos viene, monta aquí algún tipo de emprendimiento, se gana una plata vendiendo alguna asesoría por acá, pues a John Smith, el IRS, que es el equivalente a la tributación de los Estados Unidos, lo persigue y le va a cobrar impuestos sobre lo que se ganó en Costa Rica. Cuando yo me oponía a ese proyecto en la administración pasada, mencioné el caso de Keylor Navas. Keylor Navas, allá en esa época, trabajando para el Real Madrid, bueno, se ganaba una buena cantidad de plata allá en España. Y luego pasó al PSG en Francia. Y resulta que nosotros no tenemos un tratado de doble imposición con Francia. Entonces el argumento es, bueno, lo que Navas se está ganando allá en Francia estaría sujeto a impuestos sobre la renta aquí en Costa Rica si se aprueba el impuesto de renta mundial. Y por eso, esas son las razones por las cuales un proyecto como ese no tiene ni pie ni cabeza. Y además invité a la gente a discutir y a compartir su punto de vista en relación así. Nosotros, el Estado costarricense debería tener la facultad de pegarle un mordisco a lo que Keylor Navas esté ganando en Francia. La respuesta, pero contundente, fue que no, que jamás. Y así como Keylor Navas, muchas otras personas, si se ganan una plata ya, pagarán impuestos sobre la renta en ese país a donde se lo ganaron, pero no tienen por qué pagar impuestos sobre la renta acá. Entonces, esa es renta mundial. Renta global es diferente. Renta global lo que pretende es, en teoría, simplificar el sistema tributario costarricense. Hoy el sistema tributario tiene una partecita global y otra parte que le llaman cedular, que son impuestos específicos para ciertas actividades económicas. Entonces, si usted tiene un certificado de depósito, los intereses que le pagan por ese certificado de depósito paga un impuesto, el 15%. Si usted recibe dividendos en una sociedad anónima, bueno, también ahí le capan un impuesto. Cuando se distribuyen los impuestos, le quitan un porcentaje que va como impuesto sobre la renta cedular al pago de dividendos. Lo mismo con las ganancias de capital, la misma historia. Entonces, ¿qué es lo que pretende? Bueno, también hay otro impuesto para el pago de regalías fuera del país, el royalty que le pagan a alguien, no sé, a McDonald's por utilizar la marca McDonald's. Entonces todos los meses se le paga a McDonald's una plata de regalía por eso, no solo la marca, sino además todo el proceso industrial de fabricación de todos los productos que hace acá McDonald's, y así las diferentes marcas internacionales que operan en el país. Lo mismo con las telenovelas, lo que se paga lo que se paga por el uso de la telenovela, entonces se paga un impuesto específico para por esa utilización de material producido en otros países, pero proyectado acá en la televisión costarricense. Entonces, ¿qué es lo que hace el impuesto sobre la renta global? Es básicamente mete en una olla todos los ingresos que alguien recibe. Si usted es asalariado, ahí va el salario. Pero además, pues usted, además de asalariado, tiene algo como trabajador independiente, usted tiene algunos ingresos como trabajador independiente, pues van a la olla. Si usted además recibe intereses de un certificado de depósito, van a la olla. Si usted recibe alquileres, porque usted tiene varios locales comerciales, apartamentos, de lo que fuera, esos alquileres vienen a la olla. Y así sucesivamente usted recibe dividendos, todo eso va a la olla. Y entonces, dependiendo de donde usted caiga en el nivel, ahí habrá diferentes tractos. Si usted tiene ingresos brutos al año de X cantidad de dinero, pues entonces pagará un porcentaje de impuestos. Si luego se excede ese monto, bueno, por ese excedente pagará un porcentaje mayor. Y ahí va sucesivamente hasta que, bueno, se determina cuánto es el monto máximo que usted tiene que pagar. Así es como funciona un sistema de impuesto de renta global. En teoría, es un sistema mucho más simple que el que tenemos hoy. Nos olvidamos de los impuestos cedulares, etcétera, pero hay un tema que es donde tuerce el rabo la chancha. Y aquí es el monto de los tractos para cobrar el impuesto. A partir de qué monto es que las personas tienen que pagar luego de dejar la parte exenta, tienen que pagar el impuesto sobre la renta, y cuáles van a ser esos tractos.
para determinar si una persona asalariada hoy, con este sistema de impuesto de renta global, va a terminar pagando más de lo que hoy paga. Y como les digo, ahí es donde tuerce el rabo la chancha. Válidamente, diputados de varias bancadas han dicho, mire, por ahí se nos dijo que el gobierno iba a venir con ese proyecto, no podemos externar en estos momentos ningún comentario sobre el tema porque queremos ver a dónde van a trazar los tractos, cuál va a ser el tracto exonerado y cuáles van a ser luego los escalones, los escalafones, los tractos, donde se va a determinar el monto que el gobierno pretende cobrarle a las personas por los ingresos que están recibiendo. Entonces, hasta que no tengamos esa información, no podemos llegar y decir, sí, el proyecto hay que desecharlo, o el proyecto está muy bueno, hay que apoyarlo, etc. Por lo pronto es, ojo a Cristo, estamos atentos a ver qué va a presentar el gobierno. Lo que no queremos es un incremento en los impuestos. Si usted lo que va a hacer es acomodar el sistema para que podamos tener ese sistema, esa olla común, ese impuesto de renta global, pues veamos a ver qué acomodo se le hace, siempre y cuando no signifique un mayor incremento de la tasa impositiva en el país, que no signifique una mayor confiscación de los dineros de los costarricenses. En ese tanto, yo, que no soy nada amigo de los impuestos, soy enemigo de los impuestos, en ese tanto yo estaría de acuerdo. Si va a incrementar lo que tienen que pagar algún segmento de la población en cuanto a los ingresos que hoy percibe, que están hoy sujetos a impuestos sobre la renta, o hay una parte que está exenta, si va a tener que pagar más, yo estaría totalmente en desacuerdo. En estos momentos no puedo a priori salir a decir no estoy de acuerdo con el proyecto porque se desconoce el contenido. Pero nada más, miren, ojo a Cristo, tenemos que estar atentos todos para que no nos vengan a salir con un mordisco a las ya alicaídas finanzas de las familias costarricenses, especialmente la clase media, porque anteriormente cuando se había hablado del impuesto de renta global, estando Rodrigo Chávez, hoy presidente de la República, como ministro de Hacienda, de esa pretensión, claramente hay un sector de asalariados, especialmente asalariados del sector público, que iban a tener que pagar más por concepto de impuestos sobre la renta. Y donde usted tiene eso por un lado y por otro lado un empobrecimiento de todas las familias costarricenses por el lado de la inflación, que hace que las personas tengan menos poder adquisitivo, estamos ante una combinación, tanto inflación por un lado y incremento de los impuestos para un segmento de la clase media que va a empobrecer dramáticamente a los costarricenses en favor de un Estado que está sobredimensionado, un Estado goloso, un Estado que cada vez requiere más de nuestros ingresos para mantener una estructura de gastos que no se justifica bajo ningún concepto. No la estructura de gastos actual, todo eso hay que reducirlo sustancialmente para que enfoquemos los recursos que recibe hoy el Estado y ojalá menos también, bajando los impuestos, que reciban menos recursos en aquellas actividades que tal vez que definitivamente sí se justifican, como lo podría ser seguridad ciudadana, el tema de todo lo que tiene que ver con infraestructura, que claramente tiene que hacerse muchas mejoras ahí en el país, en la parte de administración de justicia, que requiere también alguna cirugía mayor. Y claro, cuando tenemos ingresos provenientes de la venta de activos, de la explotación de recursos naturales, de una economía mucho más dinámica, porque además la estructura tributaria en Costa Rica baja y eso estimula que más gente invierta en Costa Rica. Entonces eso hace que el gobierno tenga un incremento de ingresos tributarios, pero bajando la tarifa. Eso es a lo que deberíamos apuntarle. Por lo pronto no estamos viendo que eso sea la estrategia de gobierno. Vamos a estar muy atentos para alertar a la ciudadanía cuando el gobierno se descarríe, cuando el gobierno pretenda meternos un gol con el tema de los impuestos. Los dejo con ese tema. Muchísimas gracias por la atención brindada el día de hoy y nos vemos, si Dios quiere, en otro Facebook Live más el próximo martes.